Vamos a programar luego. Tenemos la entrada 1 y vamos a colocar la salida Q1. Vamos a teclear salida. Colocamos Q1. Extremadamente fácil. Colocamos desde la salida de I1 y activamos Q1. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar el funcionamiento de nuestro equipo? Ponemos modo simulación, y activamos. Al activar I1 se activa Q1. Así de sencillo. En esquema eléctrico de contactos, igual colocamos un contacto normalmente abierto que sería la entrada I1. Conectamos a la barra high, que dice la barra de potencial, y colocamos una bobina, tal como que fuera un circuito eléctrico normal. Y tenemos Q1. Simulamos, miren, al momento de que se energiza este botón, podría decirse que es un interruptor, el potencial pasa del interruptor, deja pasar y se activa la bobina. Si yo quito, se corta la alimentación, es decir, el potencial llega solo hasta acá, pero no deja pasar y la Q1 no se activa, ¿sí? Este sería en ladder y este sería en esquema de contactos. Un circuito marcha paro o un circuito de memoria. ¿Cómo se conforma? Prácticamente el circuito eléctrico viene dado por una línea 1. Vamos a colocar un pulsador, vamos a llamarlo pulsador P1. Iría en serie con un pulsador en contacto normalmente cerrado. P2, disculpen el dibujo, pero es a mano alzada. Tendríamos un contactor KM1 y cerraría el circuito L2. Si yo ahí pulsaría el P1, lo que haría es activarse el pulsador KM1, porque esa es la dirección de la corriente, iría desde la parte de aquí y energizaría esto. Pero yo deseo que el circuito, el contactor KM1 o el relé KM1, se quede enclavado. ¿Cómo logro hacer eso? Fácil, coloco en paralelo, es decir, el inicio y el final del pulsador P1 iría en paralelo con un contacto del contactor KM1. Al momento de que yo pulso acá, se energiza la bobina, pero al energizar la bobina se enclava el contacto auxiliar KM1 y la corriente ahora se va a venir por acá. Y el contactor se quedaría enclavado. Fácil, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo se transforma esto podría decirse a la lógica booleana o a la lógica de compuertas lógicas? Esto podemos verificar que P1, P2 son entradas. Y este de acá, KM1, es una salida. En primer lugar, tenemos que verificar eso en todo sistema que vayamos a implementar un PLC. Prácticamente debemos saber qué son las entradas, qué dispositivos intervienen como entradas y qué dispositivos intervienen como salidas. En este caso, como lo decía, el contactor KM1 es una salida y los pulsadores P1 y P2 son entradas. Ahora, ¿cómo identifico, cómo hago la conversión? Vamos a ver. Como decía, esta es una salida. Vamos a colocarle como una salida Q1. Vamos a colocarle en bloque Q1. ¿Sí? Ahorita estoy acá, Q1. Para que se active esta salida vemos aquí dos grandes cosas. O dos condiciones en AND. Es decir, P2 está en serie con P1. Pero P1 está en paralelo con KM1. O vamos a colocarle esto como KM1 para que no haya confusiones. KM1. Entonces, P2 está en serie con el paralelo de P1 y KM1. Cuando se utiliza en serie es la compuerta AND. Como lo decía, está P2, pero P2 vemos que está un contacto normalmente cerrado. Es decir, debe estar negado. Es decir, debo colocar una compuerta NOT. Coloco una compuerta NOT. Y ahí sí coloco mi P2. Es decir, P2 negado está en AND o está en serie con el paralelo, es decir, OR. Entonces este vendría para acá. Vamos a colocarle OR. Al ser contactos normalmente abiertos no irían negados. Entonces iría P1 con KM1. Sería el mismo de acá. KM1, ¿sí? Recapitulando, tengo KM1, KM1. Está en serie con P2 y el paralelo, P2 negado, sería acá, y este sería acá. Y aquí se cumple esta condición, ¿sí? Entonces yo he hecho la transformación de un circuito marcha paro, un circuito de enclavamiento, a un circuito en bloques o FBD, ¿sí? Vamos a hacerlo en el logo Soft Comfort. ¿Cómo realizamos esta aplicación? Abrimos P1, voy a asignarle que sea una I1,
P2 va a ser la I2 y la KM1 va a ser Q1, ¿sí? Porque tengo solo esas tres entradas. Perdón, tres elementos. Dos entradas, una salida. Entonces tengo una entrada, tengo dos entradas y tengo una salida. Esta sería, vamos a colocarle el nombre, como lo dijimos, sería P1, P2, KM1. Muy bien. Tal como hicimos, vamos a empezar a cablear. Como dijimos, que era el AND, en primer lugar coloco Q1, puedo verificar que coloco Q1, coloco una compuerta AND, en funciones básicas coloco AND, coloco una NOT, podemos verificar que debo colocar una NOT y coloco a una entrada y esta ya iría a P2, perdón, ¿sí? Este es P2, que sería el paro, y asimismo colocaría una OR, iría al AND y a su vez, como diría, este iría acá y a esta vez este iría para acá. Es una retroalimentación, ¿sí? Y listo, podemos ver que ya está listo el circuito. Comprobamos cómo realizamos aplastamos la tecla F3 o pulsamos el icono sim y entra en simulación. Vamos a colocar como que fueran estos en parámetros de simulación, vamos a simular que son pulsadores normalmente abiertos. Entonces, al momento de que yo pulso I1, ¿sí? Vemos que se energiza. Miren, esta parte de aquí ingresa, como es una OR, viene para acá y energiza Q1. Pero como Q1 se energizó, regresa nuevamente y vemos que, voy a dejar de apretar, y vemos que queda energizada. Vemos que Q1 queda encendido. Apagamos, si aprieto, ¿cuál es la condición para que se desconecte Q1, o se desactive la salida Q1? Es que I2 debe hacer C1 para que con el inversor este se haga 0 y este se desenclave. Vamos a ver. Pulso I2 y se desenclavó, ¿sí? Energizó, paro, marcha, paro. Circuito muy básico, pero a la vez muy importante. Para esta ocasión, igual vamos a continuar a realizar el cambio o la conversión desde un circuito de ladder, hecho en ladder, que tenemos acá, a un circuito de bloques que tenemos acá. Vamos a empezar con este ejercicio muy sencillo. Prácticamente aquí lo que dice que con el contacto, la entrada asignada I1, se va a activar la salida Q1. Fácil, ¿verdad? Tenemos un bloque que diga I1 y que me va a activar directamente un bloque que dice la salida Q1. Tenemos este otro de acá, que la entrada I2 va a activar la salida Q2. Aquí ya tenemos que tenemos dos contactos en serie, ¿sí? Tenemos Q1 y Q2. ¿Sí? Y Q3 es la salida. Entonces aquí tenemos tenemos dos contactos de serie y vamos a utilizar la compuerta AND. Esta compuerta a la entrada iría Q1 y a la salida, perdón, a la otra entrada iría Q2 y a la salida iría Q3. Así sería la conversión. Aquí podemos ver que tenemos dos contactos en paralelo, asimismo Q1 y Q2, pero están en paralelo. Es decir, cualquiera de los dos me va a activar Q4. Tenemos Q4, nuestro bloque como salida Q4. Al ser en paralelo es una compuerta OR, ¿sí? Y tenemos Q1 y tenemos Q2. Continuamos. Tenemos aquí una compuerta AND, porque ya sabemos que tenemos dos contactos en serie. Así como Q1, pero aquí hay dos diferencias. Aquí verificamos que están negados. Es decir, hay dos formas de programar en Logo un contacto negado. Con otro bloque que diga NOT. Y ahí iría la entrada Q1. Y también haciéndole doble clic a la entrada del bloque. Y si hace, como decirse, se resalta un punto negro. Entonces eso indica que también está negado. Es decir, Q2. O sea, quiere decir que Q1 está negado. Q2 también está negado, ¿sí? Y me activa la salida Q5. Vamos a verificarlo de mejor forma en el programa Logo. Como decía yo, tenemos Q1 y tenemos nuestro bloque que niega y sale Q1 y 1 está negado y entra Q1. Pero aquí podemos verificar que en la parte de aquí tenemos unos bloques resaltados. Solo al hacer doble clic se niega y se verifica que está un punto negado, ¿sí? Al momento de dar otro doble clic se quita el negado. Para no colocar un bloque grande solo se niega acá y listo, esta entrada I2 y 3 está negado y sale el bloque Q2, ¿sí? Continuemos. Aquí de la misma forma, ¿sí? Podemos verificar que Q1 aquí no está negado, entonces prácticamente esto borraríamos. Q1 entraría directo, Q2 tengo negado y sale Q6, ¿sí? Aquí es lo contrario. Tengo Q1 que iría
a la entrada. Aquí iría negado, iría una compuerta AND porque está en serie. Q2 no está negado y sale a la salida Q7. Fácil, ¿verdad? Aquí podemos verificar que tenemos la salida Q1, ¿sí? Tenemos que también verificar dónde están las compuertas AND y OR prácticamente. Aquí podemos ver que tenemos I1, está en serie con todo este ramal, ¿sí? Está en serie con I3 y también está en serie con este otro ramal de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos una compuerta AND. Esta de acá está en serie, está en paralelo. Estos dos de acá están en paralelo con la parte de acá. Entonces, vamos a verificar que aquí hay una OR y aquí también hay otra OR. ¿Sí? Vamos a realizar la conversión. Vamos a ver cómo vamos dibujándolo despacio. Q1, tenemos una compuerta AND. Vamos a maximizarle un poco a nuestra compuerta. Y vamos a ver que, vamos a empezar por aquí, que la entrada I7, bueno, es una entrada normal, ya estaría dibujada, ¿sí? Pero ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una compuerta OR. Vamos a mandarle esta para acá. Tenemos una compuerta OR entre el serie de I4 e I5 negado. Entonces iría una AND, ¿sí? Y pondría I4 y negado, ya sabemos que colocamos el punto resaltado e iría I5. ¿Cómo iría? I4, I5 es una AND. Entraría una OR y la OR está con I6. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Continuamos. Estamos aquí. Ahora vamos acá. I3 es una entrada directa. Entonces solo iría I3 acá. ¿Y qué más me falta? Tenemos aquí una OR, ¿verdad? Y esta OR está con I1 e I2. Y listo. Recapitulando, vamos a ver. Tenemos I1, I2, I1, I2 en paralelo, es decir, una OR, cualquiera de las dos, me activaría esta entrada de acá, ¿sí? Continuando, tenemos la I3 que está en la parte de acá, que está en serie, o sea, va igual a una compuerta AND, e iría I3 acá, directo, ¿sí? Ahora otra vez, continuemos. Tenemos la I4 e I5 que están en serie, pero están en paralelo a la vez con I6. I4 e I5 está negado, iría en serie a la I6 de acá. Entonces sería en paralelo, perdón. Y de ahí sí me va a la entrada AND, que es la global. Y a su vez, por último, iría la I7. ¿Sí? Tenemos esta I7 de acá, que vendría a ser la de acá. Y también todo está en serie acá. ¿Sí? Ahí lo hemos hecho todo el circuito. Hemos convertido este lenguaje en ladder a lenguaje de contactos. Realiza la misma función que el lenguaje de aquí arriba. Muy bien, continuemos. Tenemos este otro ejercicio de acá. Aquí podemos verificar que es un poco más complejo ya que tenemos muchos más contactos en serie y en paralelo, pero el principio es el mismo, es el principio de las compuertas AND y OR, ¿sí?